Muy buenas noches a todos, señoras y señores. En nombre de la Asociación Cibao, les damos una cordial bienvenida al webinar Finanzas Personales para Periodistas. Nos alegra contar con la participación en este espacio diseñado especialmente para cada uno de ustedes. Sabemos que el ritmo para quienes trabajan en medios de comunicación puede ser intenso y cambiante. Por eso, hoy queremos ofrecerles herramientas prácticas que les ayuden a organizar sus finanzas personales para que puedan tomar decisiones informadas y fortalecer su estabilidad económica. Esta noche nos acompaña Juan Camilo González, un profesional colombiano quien es consultor en bienestar financiero, mentor y creador de contenidos en finanzas personales. Juan Camilo es cofundador y CEO de Figuro, una plataforma que empodera a los intermediarios de seguro para competir y prosperar en esta era de la inteligencia artificial. Creemos que su experiencia ofreciendo este tipo de capacitaciones a nivel del mundo, pero en nuestro país, así como su enfoque práctico, lo hacen un aliado ideal para estar acompañándonos esta noche. Al final de la exposición, hemos reservado un espacio para poder responder inquietudes, preguntas, pero sepan que tienen la libertad de escribir en el chat en la medida que la conversación se desarrolle y Juan Camilo en su momento va a estar ofreciendo respuestas. Yo quiero, en nombre del equipo de comunicaciones y también del área de inclusión y educación financiera, darles un cordial saludo de parte de Ridalvi Mateo y de Paola Torres, que sé que han sido sus anfitriones en todo este proceso de convocatoria. Así que muchas gracias reiteradas por estar aquí y por dedicarnos a este espacio que yo estoy segura va a ser para el crecimiento de todos. Juan Camilo, bienvenido. Te damos la palabra y cerramos nuestros micrófonos para escucharte con mucha atención. Buenas noches. Excelente, Yara. Muchísimas gracias y nuevamente gracias a la Asociación Cibao por la invitación a estos espacios. De mi lado, pues estoy encantado de poder acompañarlos esta noche, sobre todo porque me vuelve a conectar con algo que hacía yo hace casi 15 años ya, cuando trabajaba para la Asociación Nacional de Bancos en Colombia. Y una cosa que empezamos a hacer mucho en la Asociación Nacional de Bancos fue precisamente aliarnos con los periodistas y ayudarlos en esa educación financiera que les permitiera no solo ser mejores profesionales y administrar mejor su dinero, sino también poder llevar esa claridad al público al que finalmente le escriben o le hablan en los distintos medios de comunicación que manejan. Entonces, para mí es bastante bonito volver a conectar con estos programas de finanzas personales dirigidos específicamente a una profesión como el periodismo. Y les voy a decir por qué además es supremamente importante hacerle un capítulo especial a las finanzas personales para esta profesión. Y tiene que ver con que si miramos la situación solo en República Dominicana, y no es muy diferente en un país como Colombia, por ejemplo, más del 90% de los periodistas en República Dominicana reciben sueldos entre 20.000 pesos y 30.000 pesos, con algunos casos que uno diría excepcionales, alcanzando o superando eventualmente los 35.000 pesos. Y uno diría, bueno, pero esos casos excepcionales siguen siendo casos muy por debajo del costo de la canasta básica en República Dominicana, que puede estar alrededor de los 38.000 o 40.000 pesos. Y entonces la primera pregunta que uno se haría es, bueno, ¿hasta qué punto esto realmente limita mi capacidad de ahorro, mi capacidad de inversión o mi capacidad de planificación financiera? Otro dato interesante es que solo el 44% de los periodistas encuestados en República Dominicana tiene casa propia. El resto vive en alquiler. Y
Y entonces aquí uno podría plantearse una segunda pregunta sobre si hay una dificultad que es innata a la profesión para poder acceder a productos de crédito hipotecario o planes de financiamiento adecuados. Y luego está otro dato sobre pensión y seguro médico, en donde si bien casi el 80% cuenta con un seguro médico, el acceso es muy diferente según la región. Entonces, en el sur solo el 67% tiene cobertura, pero apenas 7 de cada 10 tiene algún tipo de fondo de pensiones. Es decir, hay 3 periodistas que no está aportando a un plan de retiro. Y finalmente, hay casi un poquito más de la mitad de los periodistas en República Dominicana que tienen 2 o más empleos para cubrir esas necesidades básicas. Y entonces vuelve la pregunta original de nuestro primer punto sobre hasta dónde realmente este tipo de cosas limita nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de inversión o nuestra capacidad de planeación financiera. Ahora, déjenme compartirles algo desde mi propia experiencia. Yo durante casi un poco más de 10 años, casi 15 años, me dediqué a hacer finanzas personales en distintos entornos. Empecé en la Asociación Nacional de Bancos, co-creando los lineamientos nacionales en Colombia por los cuales las entidades financieras iban a dar educación financiera a sus usuarios. Luego creé una consultora donde hacía programas de bienestar financiero para empresas que querían darle a sus empleados educación financiera como parte de los beneficios de trabajar en esta compañía. También trabajé con los grandes bancos de Colombia y eventualmente ya me volví conferencista en algunos países de la región. Luego terminé haciendo una aplicación de finanzas personales y entonces ya creé una empresa de tecnología que hacía un asistente digital. Y durante unos años también hice incluso coaching financiero uno a uno a personas, eso sí, en toda América Latina. Y una de las cosas que aprendí o descubrí en este oficio era que al final el sueldo o el salario que tenemos no necesariamente es predictor de qué tan buenas o malas finanzas personales tenemos. Es decir, yo tuve casos de ayudar a personas que ganaban una millonada al mes y que estaban profundamente endeudados. Gente incluso famosa que vivía en un infierno financiero por una muy limitada capacidad de planeación financiera. Y tuve casos de personas con salarios que uno podría pensar que son bajos, pero que habían logrado organizarlos de una forma tal que habían accedido a un crédito de vivienda, estaban pagando su casa, habían formado a 2 hijos como profesionales universitarios, habían podido cumplir el sueño de pronto de ir a conocer Europa o este tipo de cosas con un salario que uno diría, bueno, pero ¿cómo hace para que le alcance? Y entonces, cuando me invitaron a dar esta charla, ese primer mensaje en el que pensé fue, am, saquémonos un poco de la cabeza que el salario o el nivel de salario es necesariamente lo que condiciona el éxito financiero. Si yo no cumplo los principios de los que vamos a hablar acá, que son básicamente 4 principios muy básicos, no importa si yo me gano 20.000 pesos o 200.000 pesos, los problemas que voy o que voy a ser capaz de crear son de la misma magnitud. Es decir, hay personas que ganan millonadas y están endeudados en otro tanto de millones y entonces viven la misma angustia de una persona que teniendo un salario de 20.000 tiene una deuda de 500.000. Los mismos desórdenes, las mismas angustias se pueden crear con, entre comillas, poco dinero y mucho dinero. Lo que sí es cierto es que si yo soy capaz de aprender a administrar el dinero que tengo hoy, en la medida en que yo entonces empiece a entender cómo hacerlo crecer, puedo hacer más siempre que empiece a crear espacio para poder invertir, para poder hacer algunas de las cosas que vamos a ver aquí. Entonces,
Esto simplemente a manera de contexto para decir, es una realidad que desafortunadamente, no solo en República Dominicana, en toda nuestra región, el periodismo tiene, o dedicarse al periodismo, tiene unas consecuencias en términos del ingreso que voy a ser capaz de obtener, pero el mensaje que quiero dejar es, con una buena planeación financiera, con un buen entendimiento y unos principios fundamentales de qué significa tener unas buenas finanzas personales, yo entonces puedo empezar a tomar decisiones que me permitan tener holgura y poder empezar a crecer financieramente. Es decir, que aún si quiero ir a buscar un segundo trabajo, no sea necesariamente porque no puedo cubrir mis necesidades básicas, sino porque encuentro una manera de generar más ingreso y entiendo cómo ese ingreso extra puede ayudarme a lograr mis metas, cualquiera que sea la meta que yo me proponga. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, con eso dicho, la primera pregunta grande sería, ¿por dónde empezamos? Listo. Ok, cada uno de nosotros que estamos hoy acá tiene una situación en sus finanzas personales, la que cada uno tiene. Desde ahí, ¿cuál es el primer paso para yo poder entender qué hago para mejorar mis finanzas personales? Y hay una idea que alguna vez creé que se llamaba la pirámide de prioridades en finanzas personales, porque a mí me sorprendía que muchas personas venían a una sesión de coaching y me decían, bueno, Juan, yo estoy supremamente endeudado. ¿Cómo hacemos para salir de deudas? Entonces decíamos, bueno, creemos un plan para salir de deudas. No, pero espere porque es que además tengo un viaje a otro país ahorita a fin de año por vacaciones. Ah, ok, bueno, entonces miremos cómo podemos. Pero espere porque es que además necesito saber cómo invertir y entonces enséñame, por favor, cómo hago para poder invertir y cuál es el producto adecuado para invertir. Digo, bueno, pero espera porque es que ya tienes deuda y además te vas de viaje y además quieres invertir. Sí, pero y además estoy planeando tener un hijo el otro año y no me está alcanzando lo que gasto mensualmente frente a lo que ingresa. Entonces, claro, no se puede hacer todo al tiempo. Los recursos que tenemos, muchos o pocos, son siempre limitados. Entonces, hay una manera en la que yo debo garantizar unos mínimos antes de poder desbloquear otros niveles, si quisiéramos verlo de esa manera. Yo necesito aprender a gatear para luego pararme y después de pararme puedo aprender a caminar y una vez aprendo a caminar puedo arrancar a trotar y luego puedo tratar de correr y luego puedo perfeccionar la manera en la que corro para ser ya un atleta o algo por el estilo. Lo mismo pasa en nuestras finanzas personales y todo parte, todo antes de hablar de inversión, antes de hablar de estrategias de protección, antes de hablar de incluso salir de deudas, todo va a partir de tener un flujo de caja positivo. Es decir, que sobre algo de dinero al final de mes. Ese es el objetivo número uno que todos deberíamos tener en nuestras finanzas personales. Si alguno de ustedes se está preguntando, bueno, pero no, dime ya en dónde invierto y cuánta plata invierto y entonces qué es lo que más está dando hoy rentabilidad, etcétera, pero no tiene un flujo de caja positivo, no puede crear una estrategia sostenible de crecimiento. En el momento en que ese flujo de caja positivo empiece a crear, perdón, negativo, si lo tuviera negativo, empiece a crear deuda, esa deuda va a empezar a consumir mi ingreso mensual y en algún punto voy a tener que vender alguno de los activos que había logrado para poder pagar ese crédito y salir de deudas y termino es destruyendo la riqueza aparentemente que había construido para poder volver a flote, por decirlo de alguna manera. Entonces, siempre tengamos presente que toda discusión en finanzas personales, por lo menos es la propuesta que yo traigo desde mi experiencia, parte siempre desde el flujo de caja, es decir, desde cuánta plata tengo y cuánta plata gasto. Eso es lo primero que nosotros tenemos que asegurar que sea positivo. Si nosotros logramos hacer eso, entonces el segundo paso va a ser tener las deudas bajo control.
Entonces uno podría decir, no, pero las deudas deberían ser primero porque si yo tengo deuda no puedo pagar las cosas en el día a día y entonces son las deudas las que me están quitando el dinero. Ahora les voy a mostrar que, de hecho, buena parte de los problemas de endeudamiento se originan, de hecho, en problemas de flujo de caja. ¿Sí? Nadie nació endeudado, pero en algún momento gastamos más de lo que teníamos y para poder hacer ese gasto tuvimos que recurrir a un crédito mal planeado. Y también vamos a ver, como incluso lo vimos en un webinar reciente también con la Asociación Cibao, que la deuda al final es una herramienta y yo puedo hacer cosas maravillosas con crédito o puedo meterme en problemas. Al final, la deuda nunca es ni mala ni buena, es el uso que yo hago de la deuda el que es adecuado o no adecuado. Si yo tengo mi flujo de caja positivo, es decir, me sobra dinero al final de mes, si yo tengo mis deudas bajo control, ojo, no estoy diciendo si yo no me endeudo, no, si yo tengo mis deudas bajo control, porque sé perfectamente cuándo vale la pena endeudarse y cuándo no vale la pena endeudarse. Si yo involucro ahora a un ahorro y ese ahorro lo llevo corto, al mediano y al largo plazo, ahora vamos a ver ejemplos de qué significa eso, entonces yo ya puedo empezar a pensar en cosas más avanzadas como seguros e impuestos, estrategias para proteger el patrimonio que voy creando, para proteger eso que voy construyendo, de manera que si algo sucede en mi vida negativo, no tenga que destruir estas bases de mi pirámide de finanzas personales. Y luego entonces puedo pensar en invertir mi dinero para ser dueño de cosas y para crear todavía más patrimonio. Y luego puedo empezar a optimizar mi portafolio de inversión para poder ganar cada vez más, reinvertir buena parte de estos excedentes que voy generando y tener resuelto de alguna manera todo el rompecabezas financiero. Ahora, nuevamente me gustaría insistir en que esto no significa que para yo llegar al 6 necesito tener o ganar 5 veces más. Significa que yo necesito lograr un balance entre lo que tengo y lo que estoy decidiendo que es el estilo de vida que quiero vivir, que me permita crear suficiente espacio para que los niveles 3, 4, 5 y 6 sean posibles. La inmensa mayoría de nosotros nos quedamos en estos primeros dos niveles y no somos capaces de resolver estos dos primeros niveles. Eventualmente por ahí tenemos un ahorro, por ahí compramos un seguro, por ahí hacemos una inversión, pero si mañana ocurriera algo que requiera mucho dinero en nuestra vida, algún imprevisto, probablemente nos tocaría destruir esto que hay acá porque estas bases no están bien sólidas. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy. Desafortunadamente, el tiempo no nos da para hacer un curso completísimo de finanzas personales, pero sí me gustaría dejarles a ustedes muy clara la idea de por dónde se empieza y cuáles son los principios fundamentales que todos tenemos que tener claros y luego dónde ya puedo yo ir a buscar herramientas o pistas dependiendo de en dónde estoy en esta pirámide y cuál es el siguiente reto que tengo en mis finanzas personales. Entonces, una primera invitación que me gustaría hacerles es, mirando esta pirámide que están viendo acá, cada uno piense en dónde cree que está. Hoy, si tuviera que ponerse en alguno de estos escalones, en alguno de estos niveles, ¿cuáles ya tiene resueltos? Ah, a mí me sobra dinero todos los meses y de hecho ya tengo las deudas bajo control y estoy ahorrando. Ok, estoy aquí en el nivel 3. Yo todavía no he creado estrategias de protección ni todavía estoy invirtiendo y pues mucho menos estoy optimizando el portafolio. Entonces estoy en el nivel 3. O alguien puede decir, yo estoy aquí lidiando para llegar a fin de mes, estoy haciendo malabares con mis tarjetas de crédito, entonces tal vez estoy en el nivel uno porque todavía no he resuelto ese flujo de caja positivo. Échenle una mirada y piensen dónde están ustedes, que a lo largo de nuestra sesión les voy a ir mostrando cómo saber si realmente estamos ahí y qué es lo que hay que hacer en cada uno de estos niveles. Entonces, en ese sentido, las áreas en las que nosotros trabajamos en nuestras finanzas personales son estas 6.
Uno después esto lo puede hacer tan complejo como quiera, pero me gustaría empezar por los principios más básicos. Y en los principios más básicos hay 6 cosas que uno puede trabajar en sus finanzas personales. Uno, estrategias de protección. Dos, estrategias de endeudamiento. Tres, estrategias para invertir. Cuatro, ingreso, desde cómo generarlo hasta cómo administrarlo. Va también atado ahí el gasto y va también el ahorro. Entonces, si ustedes por ahí vi que alguien había escrito, estoy en el nivel uno. Ok, si estoy en el nivel uno, entonces eso significa, yo puedo ir aprendiendo sobre ahorro, inversión, protección y deuda, pero necesito trabajar y resolver definitivamente la relación de ingresos versus gastos. Es ahí donde yo debería enfocar toda mi energía, por lo menos en los próximos, no sé, 3 meses, 6 meses. Las finanzas personales no se resuelven en un mes. No es como que no importa dónde esté yo, en un mes ya tengo un portafolio de inversión perfectamente armado, ya tengo el retiro garantizado y además puedo ir a comprar vivienda y además entonces ya tengo ahorros para mis metas de mediano plazo. Como todo en la vida, esto es un proceso. Entonces, si estoy en el nivel uno o en el 2 o en el 3, me va a tomar un plan y un tiempo avanzar al siguiente nivel. La pregunta es, ¿cómo puedo saber qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle? ¿Y qué herramientas me permiten entender cuál es ese trabajo que tengo que hacer? Eso es parte de lo que quiero mostrarles hoy. Entonces, empecemos por el principio. Y el principio fundamental en nuestras finanzas, como decíamos, es el efectivo, el manejo que hacemos de nuestro dinero. ¿Dónde se origina todo? En nuestros ingresos mensuales. Nuestro ingreso mensual, desde, si quisiéramos verlo el modelo más simple posible, debería alcanzarnos para 3 cosas. Uno, para nuestro gasto. Y nuestro gasto no es otra cosa que el estilo de vida que nosotros definamos que vamos a tener. Uno de los grandes problemas, casi que trucos que nos juega nuestra mente, es que nos gusta anticiparnos a, o más bien, nos sentimos muchas veces propietarios de cosas mucho antes de tenerlas. Y entonces empezamos a anhelar cierto estilo de vida, aunque nuestro ingreso no nos lo permita. Eh, y muchas veces terminamos ahogándonos o asfixiándonos de alguna manera en nuestras finanzas personales, precisamente por eh, tratar de mantener un ritmo de gasto que no necesariamente está acorde con nuestro ingreso. Y muchas veces no estamos dispuestos a reducirlo o a cambiarlo porque pensamos que estamos perdiendo y es un hecho que perder nos duele mucho más de lo que nos alegra ganar, por ejemplo. Cuando si fuéramos mucho más racionales, que ese es uno de los grandes dilemas que hay alrededor de las finanzas, y es que son más personales que financieras, am, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros podríamos hacer ajustes temporales y esos ajustes temporales nos permiten liberar efectivo y con el efectivo que liberamos es que podemos ir a pagar unas deudas que nos están asfixiando o iniciar un ahorro o crear un mecanismo que me permita empezar a invertir, por ejemplo. Pero normalmente eso pasa cuando mi gasto está a tope con mi ingreso. Entonces, una primera pregunta que yo les dejaría es si sienten que hoy pueden identificarse con esa situación y es, no tengo espacio para hacer mayor cosa porque mi gasto, es decir, lo que yo necesito para vivir en el mes a mes, es prácticamente igual a mi ingreso. Y esa es la primera comprobación que yo creo que vale la pena hacer porque si la respuesta es sí, me identifico con eso, solo hay 2 caminos básicamente. O aumento mis ingresos, que es algo que se puede. Desafortunadamente, no es algo que nos enseñan en el colegio, por ejemplo, y también hay mucho gurú vendiendo humo y promesas peligrosas en redes sociales que nos hacen creer que es que incrementar el ingreso es facilísimo, tan fácil como ya mañana entonces ponerse a imprimir camisetas y vender camisetas o invertir en ciertos activos o cosas por el estilo, cuando la verdad es que hay una técnica y no todos tenemos las mismas habilidades para producir ingresos, pero se puede aprender a producir ingresos. Sí quiero solucionarlo desde el lado de incrementar mis ingresos. Fíjense el dato que teníamos al principio donde decíamos el 53%
60% de los periodistas tienen un segundo trabajo. Entonces, eventualmente uno podría decir, bueno, ¿de qué otras maneras yo podría crear segundos? No lo llamemos ahora trabajo, sino fuentes de ingreso que me permitan tener esta holgura para las otras dos cosas que tengo acá. Lo segundo es, el ingreso mensual me debe alcanzar para mis pagos a créditos, porque al final eso es lo que reduce mis deudas. Si yo no tengo deuda, perfecto, porque entonces o puedo gastar más o puedo ahorrar más, que es el tercer componente para el que me debe alcanzar mi ingreso mensual. ¿Por qué? Porque es con ese ahorro con el que puedo crecer financieramente, ¿sí? El truco al final del día en finanzas, en general, personales, empresariales, etcétera, es poder generar unos excedentes que si yo tengo una actividad que permite crear valor, esos excedentes los puedo reinvertir en eso que yo hago y poder hacer más dinero gracias a que aprendí cómo prender la máquina de hacer dinero y hacer que esa máquina trabaje para mí. En finanzas personales, eso se hace a través del ahorro. Entonces, si yo igual en algún momento decido tomar crédito porque es una buena alternativa, porque de pronto lo estoy usando para compra de vivienda o lo estoy usando para un negocio cuya rentabilidad es más alta que el costo de esa deuda, entonces, perfecto, lo importante es garantizar que el gasto logre adecuarse para dejar siempre espacio para estas tres cosas: gasto, los pagos que tengo que hacer yo a mis créditos y el ahorro. Si yo cumplo con estas tres cosas, ustedes ya hicieron el 80% de lo que hay que hacer en finanzas personales. Luego uno puede ver todos los cursos que quiera sobre estrategias de ahorro, estrategias de inversión, y eso hay niveles avanzado, mega avanzado, etcétera. Pero si yo logro entender esta gráfica que está acá y hacerla cumplir, independientemente del ingreso mensual, ahí ya estoy en buen camino y se los juro que ya han hecho el 80% de la tarea. El resto ya es ajustes y técnica, pero es lo que la mayoría no entendemos. Esto es lo que la mayoría no entendemos. Entre otras, porque sobre todo esta parte de gasto nos exige ser muy honestos con nosotros mismos y preguntarnos cuál es el estilo o el estándar de vida que yo quiero darme y hasta dónde mi ingreso mensual es capaz de soportar ese estándar de vida. Y si no lo es, entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Uno, o me reduzco el gasto para poder darle lugar al ahorro y con ese ahorro ir creando oportunidades para crear después más ingreso, o voy directo a crear más ingreso y a buscar formas de crear más ingreso. Ahora, el problema muchas veces del ingreso y el gasto, sobre todo en lo mensual, es que no todo el dinero viene o se consume de la misma manera. En principio, lo que nosotros dijimos es, los ingresos tienen que ser más altos que los gastos. Eso es principio fundamental para que cualquier cosa funcione. Para que se cree utilidad, para que haya valor, los ingresos tienen que ser superiores a los gastos. Ahora, el problema es que hay muchas formas o muchos tipos de ingreso, y sobre todo en finanzas personales. Hay ingresos que son fijos, es decir, siempre caen y son recurrentes, siempre caen en la misma fecha. El salario, si es un salario fijo, cae siempre los 30 de cada mes, por decir algo, y siempre es el mismo monto. Pero puede haber unos ingresos fijos ocasionales. El doble sueldo, por ejemplo, es un ingreso que yo sé que es fijo, cae siempre en la misma fecha, pero es ocasional, cae una vez al año. Esto no me está cayendo ni todas las semanas, ni todos los meses, ni cada 2 meses, cae una vez por ahí cada año. Luego puede haber unos ingresos variables y que son recurrentes. Si yo tengo un trabajo en donde tengo algún componente variable, porque depende de vender algo, por ejemplo, hay meses buenos, hay meses malos, entonces puede cambiar o variar ese ingreso y puede suceder todos los meses. Pero puede haber unos ingresos variables ocasionales. Es decir, de repente cumplo años y alguien me regala un sobre con dinero y un año es un buen sobre, el otro año no es suficiente, pero igual es algo con lo que yo no contaba, no lo puedo predecir y ocurre por ahí una vez al año. Y finalmente puede haber los famosos ingresos pasivos, en donde si yo no hago nada voy a tener ahí algún tipo de ingreso.
Y por el lado de gastos tengo un poco lo mismo, ¿no? Tengo unos gastos fijos recurrentes, el arriendo o el alquiler tengo que pagarlo todos los meses y es el mismo monto. Puedo tener unos gastos fijos ocasionales, el impuesto del vehículo siempre tengo que pagarlo, pero lo pago solo una vez al año. Puede haber unos gastos flexibles, pero recurrentes. Entonces, la comida por fuera, yo sé que todos los meses, al menos un restaurante como por fuera, pero pueden ser flexibles porque un mes de pronto no consumo comida fuera de casa, otro mes consumo solo comida fuera de casa, lo puedo ir cambiando. Puede haber gastos que son también flexibles y ocasionales, como unas vacaciones, por ejemplo, que me doy, en donde no siempre voy a gastar el mismo dinero en vacaciones, no siempre cae en la misma fecha, así que son poco predecibles y ocurren a veces una, dos veces al año. Y puede haber unos gastos extraordinarios de cosas que yo no esperaba, ese sí que menos podía predecirlo, pero ocurrieron. Y entonces aquí la clave es que cuando yo haga toda la comparación de todo esto, mi saldo sea positivo. Si mi saldo es positivo, como les dije, resolví el 80% de cualquier problema en finanzas personales. Entonces, para eso, yo les voy a compartir en unos minutos en el chat, les voy a compartir un enlace a este ejercicio que está acá. Ah, en donde básicamente lo que tienen acá es una especie de presupuesto con una casilla que dice mensual y una casilla que dice anual. Y hay unos ingresos, hay un dinero que voy a ahorrar, hay unos gastos de alimentación, de vivienda, de transporte, hay de todo acá. Y el ejercicio que les voy a proponer, no para ahora por el tiempo, sino para que lo hagan, por ejemplo, este fin de semana, solos o en familia, dependiendo de con quién quieren planear sus finanzas, es si el ingreso o el ahorro o el pago a deudas o el gasto lo hacen todos los meses, escriban acá el valor mensual que ustedes creen que tienen ahí cada mes. Esto está en cualquier moneda, no está en pesos dominicanos claramente, originalmente está en pesos colombianos, pero igual es muy poco en pesos colombianos, así que simplemente tómenlo como una guía de más o menos dónde se registra qué, no ignoren los valores y pongan sus propios valores. Pueden cambiar las celdas si de pronto necesitan agregar otras cosas, pueden borrar, etcétera. Apropiense de esta herramienta. Y si es un gasto o un ingreso que no viene todos los meses, entonces calculen al año cuánto gastan o cuánto les ingresa. Entonces, por ejemplo, el mercado lo hago todos los meses, el mercado de alimentos, pues lo pongo ahí mensual. Pero el impuesto de vivienda, pues no viene todos los meses, entonces lo voy a poner allá el total anual que me va a gastar. Y esta herramienta es muy interesante porque entonces les permite ver cómo están ustedes en lo mensual, cómo están ustedes en lo anual y cuál es el saldo final a lo largo de un año. Y esto es súper importante porque esto es lo que realmente no hacemos. Muchos hacen un presupuesto mensual, pero entonces dicen, no, pues sí, el arriendo y el mercado y ya. El problema de eso es que eh, no veo todo lo que es ocasional, ¿sí? Entonces, para esto lo ideal es tener un ejercicio como este. Uno podría hacerlo todavía más complejo. Esta es una versión que me parece a mí supremamente fácil. ¿Para qué? Pues hombre, si los tres resultados son negativos, estoy en problemas. Antes de pensar en invertir, antes de pensar en vivienda, antes de ir a ver las estrategias últimos productos financieros para crear riqueza, no, primero solucione esto. Y dijimos, esto se soluciona o bajando el gasto o subiendo el ingreso. Incluso si el problema es que estoy endeudado, les recomiendo ir al canal de YouTube de la Asociación Cibao para ver el webinar que hicimos específicamente sobre deudas. Incluso si estoy endeudado, yo necesito que sobre algo de dinero para poder crear un esquema para salir de deudas de manera acelerada. Entonces, si algo quisiera que se lleven ahora es tengan siempre presente que la interacción entre su ingreso y su gasto
es finalmente el arma más poderosa para hacer cualquier cosa en sus finanzas personales. Necesito salir de deudas. ¿Cómo están sus ingresos y sus gastos? ¿Hay espacio para liberar dinero para ir adelantando pagos a deudas y salir de esas deudas más rápidamente o no? Quiero ahorrar. Ok, ¿cómo están sus ingresos y sus gastos? ¿Hay espacio en esa relación entre ingreso y gasto para poder generar un ahorro y después vemos qué hacemos con el ahorro? Ok, quiero invertir. Vamos otra vez a ver cómo está esa relación de ingresos y gastos. Usted tiene un dinero que puede generar de manera constante para ponerlo en algún lado y dejar que ese dinero rente y después con esos ingresos nuevos que usted creó es capaz de no gastárselos para reinvertirlos y poder entonces utilizar ese famoso interés compuesto, por ejemplo. Todo arranca desde ingresos y gastos. Entonces, ahora voy a copiar el enlace para que descarguen esta herramienta. No se los voy a convertir todavía para que no se distraigan, pero ahorita al final se los comparto. Muy bien, y eso es el nivel uno. O sea, podríamos hacer un webinar, podríamos hablar 2 horas más sobre estrategias de manejo del efectivo, pero esto es lo básico que cualquier persona tiene que saber y que la mayoría no hacemos. Entonces, me gustaría hasta ahí dejar esa primera parte. Luego vamos a hablar sobre deudas bajo control. Y nuevamente, los principios básicos, si van al canal de YouTube de la asociación, van a ver un webinar entero de 1 hora sobre esto. De acá lo que me interesa que ustedes entiendan es que cualquier problema de deuda viene normalmente de dos lugares. O de una emergencia para las que no teníamos ninguna estrategia de defensa o protección en nuestras finanzas personales, o de problemas en el presupuesto, nuevamente de la relación de ingresos y gastos, porque tenemos desajustes y empezamos a hacer malabares y empezamos a endeudarnos para cosas que no aportan valor, sino simplemente para solucionar esos desajustes en la diferencia entre nuestros ingresos y gastos. Ese es el origen de los problemas de endeudamiento. Cuando ustedes, si tengo acá periodistas económicos, cubren noticias de deuda externa de un estado, por ejemplo, es el mismo principio. Los estados se endeudan o porque surgió algún tipo de emergencia, nueva ley, etcétera, que no se tenía previsto y ahora hay que financiar y entonces hay que emitir títulos de deuda pública para financiarlo, o porque hay un déficit presupuestario como en la mayoría de los países del mundo, en donde los estados, al igual que las personas, gastan mucho más de lo que pueden consumir. Y al final, esos mismos principios que estamos nosotros cubriendo desde nuestro oficio como periodistas, la forma de arreglarlos son los mismos principios con los que nosotros deberíamos atender y arreglar nuestros problemas de endeudamiento. Es mucho más fácil arreglar nuestros problemas de endeudamiento que los de un estado, de todas formas. Ahora, el primer paso para poder gestionar las deudas es medirlas. Y entonces para eso tenemos otra herramienta que les voy a compartir en donde ustedes van a poder poner cuánto es su ingreso mensual, cuánto valen los activos, es decir, las cosas de valor que ustedes tienen, y hacer un análisis o una relación de a quién le deben, qué le deben, cuánto tienen que pagar mensualmente por esa deuda, qué tasa de interés les cobran, si la conocen, y para qué nos endeudamos. Y cuando yo registro y reconozco estas deudas, entonces voy a tener unos indicadores. Y esos indicadores son estos cinco. ¿Cuánto sueldo destino todos los meses a pagar deudas? ¿Cuánto ingreso destino todos los meses a pagar deuda de consumo? ¿Cuál es el valor de mi patrimonio? ¿Cuántas veces puedo pagar mis deudas con los activos que tengo? ¿Y cuántas veces mi deuda supera mis ingresos? Y aquí les dejo unas guías de qué tan cerca o lejos están de un número ideal. Ese ideal siempre en finanzas decimos depende. Eso va a depender de si lo estoy haciendo solo, con mi familia, de si me endeudé fue por un crédito hipotecario, etcétera. Y acá ustedes van a ver si sale rojo, pues significa que hay una señal de alerta, si sale verde significa que estamos bien. ¿Ok? Esta es una forma de medir cómo estoy con mis deudas y eso es lo primero que deberíamos hacer. Entonces, ahora les daré ese enlace. Lo que me importa acá es decir, nuevamente, la deuda no es ni buena ni mala. Es el uso que hacemos del endeudamiento el que nos pone en riesgo. Y el riesgo es
El riesgo no es tener deuda, el riesgo es estar sobreendeudado, que uno podría pensarlo en términos de salud humana, física, que sería el equivalente a, el problema no es comer, el problema es comer lo que yo no debo comer y que eso me lleve a un problema de obesidad, por ejemplo, o de sobrepeso. De alguna manera pasa lo mismo con la deuda. El problema no es tener una tarjeta de crédito. El problema es usar la tarjeta de crédito para financiar gastos a plazos más largos de el tiempo en el que disfruté eso por lo que me endeudé. Es decir, el problema es que si yo compro un mercado en el supermercado y ese mercado me lo consumo en un mes, pero lo pago con una tarjeta de crédito a 6 meses, estoy destruyendo riqueza porque estoy pagando un costo que dura mucho más tiempo de lo que me duró el mercado. ¿Sí? Ese es el problema. Y cuando me sobreendeudo, hay unos riesgos en temas de salud mental porque empiezo a tener una preocupación constante sobre cómo voy a pagar deudas y eso significa más estrés, eso significa ansiedad, eso puede llegar a episodios de depresión e incluso sobre efectos negativos en la salud física. Hace unos años tuve la oportunidad de dar una conferencia para el Banco Central de República Dominicana. Es literal sobre los efectos de la salud financiera en la salud física de las personas. Está en YouTube, se los recomiendo si quieren ver cómo el manejo del dinero termina teniendo efectos sobre nuestra salud física y sobre nuestra salud mental. Es un webinar fascinante que hicimos hace unos años. Luego, el riesgo también está sobre nuestras relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque las deudas causan tensión entre los miembros de la familia. Una de las mayores causas del divorcio son los problemas económicos o todas estas relaciones de vergüenza o estigma alrededor de estar endeudado que incluso puede llevar a que yo me aísle socialmente porque me dan pena o vergüenza que sepan que no puedo ir, que no puedo pagar, que me toca endeudarme, etcétera. Y además, obviamente, si esto se afecta, pues se afecta mi calidad de vida, se afecta mi capacidad de elección, porque entonces la plata que me llega es para pagar deudas, no es para decidir libremente dónde quiero poner ese dinero para hacerme crecer. Y finalmente, el riesgo es que entro en una espiral en donde si estoy sobreendeudado, sigo buscando crédito para pagar el crédito antiguo que tenía. Entonces, el ejercicio acá que me gustaría dejarles es hagan esta medición para entender qué tan sana es su relación con el endeudamiento actualmente. Y esto puede ir en los dos extremos, que ninguno de los dos extremos es bueno. El extremo de estoy súper endeudado, todo me salió en rojo, necesito priorizar el pago de la deuda, escalón 2 de la pirámide de prioridades. O el extremo de yo jamás me endeudo, a mí me dijeron que la deuda era terrible, lo peor que puede existir es tener deuda, etcétera. Porque eso también nos puede privar de ciertas oportunidades en donde puede tener sentido endeudarse. Les decía dos ejemplos concretos. Uno, si realmente quiero convertirme en propietario, normalmente la mejor forma de acceder a viviendas a través de crédito, pero sobre todo entender que siempre que yo pueda tener un beneficio mayor al costo de la deuda, es una buena decisión tomar plata de otros para invertirla o utilizarla en esas oportunidades. Ojo, siempre que el beneficio que yo obtenga de dónde estoy poniendo ese dinero sea mayor al costo de la deuda. ¿Y qué significa el costo de la deuda? Lo que pago en tasas de interés, lo que pago en cuotas de manejo, lo que pago en otros gastos que normalmente trae endeudarse. Si yo soy capaz de hacer más dinero que lo que me cuesta ese crédito, pues use dinero de otros y no use su dinero propio. Es el principio fundamental de apalancamiento en finanzas y que puede ser usado también en finanzas personales. Próximos pasos que me gustaría sugerirles acá, además de hacer este ejercicio, identifiquen las causas raíz que llevaron al endeudamiento. Por eso aquí en este ejercicio me encanta preguntar, ¿para qué me endeudé?
¿sí? Porque muchas veces es muy fácil decir, no, el problema es que esa tarjeta de crédito es carísima y me está metiendo en problemas. Ah, pero es que la utilicé para unas vacaciones del 2021 y luego para completar un mes que me quedé sin plata y luego para un celular nuevo y luego para un viaje de vacaciones. Entonces, pues claro, ahí hay un patrón muy claro de que el problema puede estar es nuevamente en que lo estoy usando para unas cosas que ya disfruté en el pasado y ahora me quedó solo la deuda. Y entonces el problema va a ser que me va a tener que devolver a mi ejercicio original porque algo no debe estar funcionando. De pronto sí funciona en mi saldo mensual, pero de pronto no está funcionando. Voy a poner esto, por ejemplo, así. Casi acá, por ejemplo. En el mes a mes me sobra dinero, pero hay unos gastos anuales que no había visto que de hecho hacen que me esté faltando dinero al final del año, ¿sí? Esos son los patrones ocultos que no me permiten ver realmente qué es lo que tengo que atender en mis finanzas personales. Vale la pena hacer un inventario de los recursos financieros que tengo en este momento, un sistema de presupuesto como el que les mostré o cualquier otro, pero que sea fácil de seguir. Y si tengo problemas y no veo por dónde salir, pues buscar apoyo siempre en un asesor financiero que me pueda hacer ver lo que no soy capaz de ver. Lo importante es, aun si es una deuda bien tenida, por decirlo así, o no, siempre tener un plan de pago de deudas, siempre buscar las tasas de interés más bajas. Y si quiero entrar en un programa de salir de deudas, usar técnicas como la bola de nieve o la avalancha. Hoy son tan comunes estas técnicas que si alguien de acá siente que su problema es necesito sí o sí salir de deudas, busque en Google o pídale a ChatGPT que le explique cómo funciona el método bola de nieve. Si lo hacen con ChatGPT, muéstrele de una vez todas las deudas que tiene, puede ser a través de este ejemplo. Eh, si ven el webinar de la Asociación Cibao de hace 2 semanas de manejo del endeudamiento, les comparto incluso el prompt que uso o que usaría con ChatGPT para que me diseñe el mejor plan para salir de esas deudas, si esa es la segunda prioridad, perdón, esa es mi primera prioridad hoy en mis finanzas personales. Ok, ese es el escalón 2. Vamos al tercer escalón. Y es, si ya yo tengo mi dinero bajo control en el mes a mes, si además tengo la deuda bajo control, el siguiente paso va a ser cómo creo un sistema de ahorro. Y ojo con la palabra que estoy usando, sistema. El problema que hay dos problemas alrededor del ahorro frecuentemente. El primero es que no tengo claro para qué ahorrar. Y entonces se vuelve como una obligación porque tengo que ahorrar, pero al final no hay un propósito. Fíjense que esta sección se llama ahorro con propósito. Entonces uno podría decir, ¿por qué con propósito? Pues porque en la vida hay cosas que no tenemos y que deseamos, es decir, cosas que queremos alcanzar. Pero también hay cosas que tenemos y deseamos, es decir, cosas que quisiéramos conservar. Y hay cosas que tenemos y no deseamos, es decir, cosas que queremos eliminar. Y hay cosas que no tenemos y no deseamos, cosas que queremos evitar. Y entonces, cuando yo logro hacer un espacio en mis finanzas personales, si yo a ese espacio le doy una misión y tengo clara esa misión, es mucho más fácil y es mucho más motivador comprometerse con ese espacio del ahorro que debo crear en mis finanzas personales. Buena parte del problema del ahorro es la misma razón por la que todos sabemos que hay que comer saludable y no siempre comemos saludable. Por la razón que hay que hacer ejercicio y no siempre hacemos ejercicio. Siempre hay algo que nos hace justificar la razón por la que no hacemos algo que sabemos que tenemos que hacer. Yo sé que el ejercicio tiene un efecto sobre mi salud cuando sea mayor de edad, pues digo, cuando ya tenga, no sé, 70, 80 años y que el ejercicio que haga hoy va a contribuir a que Juan Camilo de 80 años no esté en una silla de ruedas, sino que tenga un poco más de pronto de vitalidad, ¿sí? Pero
al no poder proyectarme hacia futuro y tener claro dónde quiero llegar, pues siempre tengo una excusa. Mucho trabajo, los niños, mil ocupaciones, otras prioridades, y entonces a qué horas hago ejercicio. Y con el ahorro pasa un poco lo mismo. Entonces, para evitar un poco esas justificaciones de no, pero usted cómo quiere que yo ahorre si la plata a duras penas me alcanza para... Hay algunos casos en los que eso es cierto, ya vimos cómo se puede resolver eso, pero lo siguiente que deberíamos hacer es asignarle un propósito a esto. Y ese propósito lo podemos encontrar o en el pasado, porque a veces no es claro, listo, sí, yo entiendo que hay cosas que yo quiero alcanzar, conservar, eliminar y evitar, pero ¿cuáles? Entonces, la pista puede estar en el pasado, preguntándome cuáles fueron, por ejemplo, los mejores momentos y logros más importantes del último año. Entonces, hay pistas en lo que yo disfruté el año pasado. Yo digo, uy, el mejor momento del año pasado fue haber ido de paseo a ese río al que fuimos de paseo y que la pasamos increíble y alquilamos una cabaña y estábamos todos juntos. Ok, o sea que estar con los seres que quiero y viajar le aporta valor a mi vida y le da sentido a mi vida. Ok, entonces yo puedo crear un ahorro para volver a tener momentos como esos en el futuro, porque eso es lo que me hace sentir vivo, por ejemplo. ¿Cuáles han sido los mejores momentos y los logros más importantes de los últimos 3 años? Yo disfruto mucho, por ejemplo, graduarme y ver que soy capaz de estudiar y lograr nuevos hitos profesionales en mi vida. Ok, entonces, ¿qué nuevos hitos quiero alcanzar hacia futuro? ¿Sí? En los últimos 5 años. Puedo encontrarlo en el presente, haciéndome una pregunta como, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo y mi dinero hoy? Y eso me puede dar una pista sobre si lo estoy invirtiendo donde quiero o donde no necesariamente quiero. ¿Qué áreas de mi vida necesitan más atención hoy? Oye, yo ya resolví muy bien el tema del ejercicio, pero todavía tengo que trabajar el tema de, no sé, mis relaciones interpersonales. Entonces, me gustaría poder ahorrar para crear espacios en donde yo pueda compartir más con mis amigos, ya sea viajando o saliendo o yendo a comer o cosas por el estilo, ¿sí? Al final de eso se trata, es decir, ahorrar con propósito significa que el ahorro tenga la misión en últimas de hacerme más feliz, de hacerme una persona mucho más realizada, dependiendo de el tipo de realización o lo que yo entiendo por una persona realizada. ¿Qué necesito hoy? O puedo también pensarlo hacia futuro incluso. Hay un ejercicio que me gusta mucho, que es este, y que suelo hacer cada cierto tiempo, y es decir, a ver, imaginemos que es 31 de diciembre, ya casi, o sea, ya se nos está acabando este año, nos quedan 60 y pico de días. Imaginen que es diciembre 31 de 2025, o si quieren ya de 2026. Y un amigo se nos acerca en la fiesta de fin de año y nos dice, oye, ¿cómo te fue en 2025? Y la respuesta es, no, 2025 ese fue el mejor año de mi vida, ¿sí? Listo. La pregunta es, ¿qué cosas debieron pasar para poder decir el 31 de diciembre en la fiesta que 2025 fue el mejor año de mi vida? Y ahí están las respuestas a cuál es ese propósito para el que vale la pena ahorrar. Y entonces, solo entonces, viene la segunda parte que dijimos, que era como el problema del ahorro. El primero dijimos no ponerle un propósito. Y el segundo es no crear un sistema. Creer que cuando uno dice hay que hacer ejercicio es, no, pues el mes pasado salí a caminar un rato 20 minutos. Pues eso no es, eso no se manifiesta hacia futuro en un beneficio real. Necesito un sistema que significa que se haga una y otra vez. Entonces, ¿cuál es la lógica del ahorro? En mi ingreso que lo divido en gasto para pagar mi estilo de vida, en deudas si estoy endeudado para bajar ese endeudamiento y en ahorro, yo debo ser capaz de tener algo de ahorro y ese ahorro lo acumulo. Ese ahorro mes a mes yo lo voy juntando y cuando junto suficiente ahorro lo puedo convertir en un capital para inversión. Y a ese capital para inversión yo le voy a asignar una estrategia de inversión y gracias a que está invertido me va a generar nuevo dinero, que es lo que llamamos rendimientos o utilidad si quieren. Y esos rendimientos no es otra cosa que ingreso, más ingreso.
Y mientras yo no crezca este gasto o no crezca este endeudamiento, esos rendimientos pueden hacer que esta barrita de ahorro sea un poquito más grande. Y entonces vuelvo a acumular, ya sea porque ahora acumulo más ahorrando el mismo tiempo o acumulo más rápido el mismo capital y este capital lo pongo en una estrategia de inversión y esto me da, si es más grande, más rendimientos y ahora tengo más ingreso y empiezo un círculo virtuoso. Esa es al final el secreto que hay detrás del ahorro y de la inversión. ¿Sí? Uno ya pues, puede ponerle a esto mucha más técnica, pero lo primero es entenderlo y hacerlo con los mecanismos y los productos que tenemos a la mano. Antes de creer que ya vamos a poder ir a invertir en un fondo inmobiliario en Dubái que está dando rendimientos extraordinarios, no sé qué, empiece por asegurarse que en la cuenta de ahorros suya quede algo al final de mes que pueda acumularlo suficiente para que sea un capital interesante y cuando sea un capital interesante lo lleva a un producto inicialmente, ojalá seguro, que pueda darle unos rendimientos y luego esos rendimientos los puede reinvertir para ahorrar más o para ahorrar más rápido. Y al final va a ser muy importante que cubramos al menos tres cosas. Un fondo de emergencias, es decir, un ahorro que tenemos sin destinación puntual, pero con una condición, y es que lo gastemos solo cuando hay un gasto no planeado y que hay que atender de manera urgente. Metas de corto y de mediano plazo, que son cosas importantes para mí, lo que encontramos ahí atrás de cuál es ese propósito en general, y también una estrategia de retiro. Ese fondo de emergencias es el primer seguro que vamos a crear. Nos vamos a asegurar nosotros mismos con nuestro ahorro. Pero después, ahora lo vamos a ver, vamos a intentar comprar un seguro de forma que yo pueda incluso ir liberando este fondo de emergencias para otro tipo de gastos. Próximos pasos. Asignen siempre un porcentaje fijo de sus ingresos al ahorro. Miren cómo en este ejercicio pueden dejar un espacito para estas columnas del dinero que van a ahorrar. Páguense a ustedes mismos primero. Es decir, así como llega la plata y de una vez lo primero que uno hace es pagar la tarjeta de crédito, etcétera, pues hombre, primero lleve ese dinero a una cuenta separada donde usted pueda ir metiendo su dinero que va ahorrando y luego sí mire qué hace con lo que sobra. Establezcan muy claramente esas metas de ahorro de corto y de largo plazo. Y si quieren hacerlo divertido, pueden empezar clubes de ahorro, obviamente con gente que le puedan confiar su vida, normalmente amigos o familiares, en donde se comprometen juntos a ahorrar y a compartirse consejos y estrategias de ahorro. Hay muchas formas de hacer esto, pueden empezar a googlearlo, pueden también pedir ayuda en estas asistentes de inteligencia artificial, pero puede ser una forma divertida de decir, ok, vamos juntos a ir ahorrando. Ojo, clubes de ahorro, no clubes de especulación de inversión en Bitcoin. No, clubes de ahorro que significa utilizar este mecanismo que les di aquí. Y eso nos permite ir a la última parte ya para abrir un espacio de preguntas y respuestas, que es, después de que hayan hecho todo esto, podemos hablar de construir riqueza y podemos hablar de proteger lo construido. No voy a profundizar hoy acá porque la mayoría de nosotros todavía tiene trabajo que hacer, estoy seguro, en esos niveles uno, 2 y 3, pero quiero dejar introducido un poco de qué se trata esto. Uno, siempre diferenciar entre invertir, especular y apostar. Si yo realmente digo que estoy invirtiendo, es porque estoy destinando unos recursos de dinero a una actividad con la expectativa de recibir una mayor cantidad de esos recursos hacia futuro y entiendo cómo es que meter dinero ahí genera más dinero. Especular lo que hace es adquiero un activo por muy corto periodo de tiempo y espero que suba el precio, es lo único que me importa, para después volver a convertir eso en dinero y decir que gané. Eso no es invertir, no está mal, o sea, lo importante es saber que estoy especulando. Es decir, estoy jugando a que algo va a subir de precio, lo compro barato, lo vendo caro y me gano la diferencia. Y otra cosa es apostar, ¿sí? Que es ya simplemente emplear recursos para entretenimiento, para diversión. Dependo totalmente de la suerte y simplemente mis supuestos de por qué es buena idea o no meter la plata ahí es solo porque yo creo que así es. No, no hay ningún estudio detrás que me indique exactamente
por qué se comporta de una manera o de otra. Muchos, a veces, creemos que estamos invirtiendo cuando realmente lo que estamos haciendo es especulando o apostando. Y nuevamente, no digo que hay que condenar lo uno o lo otro. No, lo que hay que ser es consciente de qué es lo que estoy haciendo. Y si logro hacer todo esto que estoy haciendo, debería abrir un tercer espacio en mi presupuesto. Y es que si toda esta área gris es mi ingreso mensual, yo ya puedo entonces, además del gasto, además de los pagos a deudas y además del ahorro, puedo empezar a pagar seguros que si llega a ocurrir cosas extremas, no me toque desahorrar o utilizar necesariamente el fondo de emergencia, sino que una aseguradora sea la que paga y listo. Y paga mucho más de lo que yo ya le he pagado por ese seguro. Si yo logro esta configuración, ahora tengo el 90% de lo que hay que hacer en finanzas personales hecho. ¿Por dónde entonces seguir? Uno, recomendaciones. Este fin de semana háganse un checklist de una revisión financiera mensual, es decir, miren esto que acabamos de hablar y revisen cómo está su gasto, cómo está su ahorro, cómo está su progreso hacia las metas con lo que hemos trabajado hoy. No se necesita por ahora más para iniciar. Después, si quieren, hacemos algo más avanzado, pero por ahora iniciemos con esto. Dos, agéndense una cita con ustedes mismos, aprovechemos que se está acabando el año para revisar las finanzas. ¿Qué hicimos este año? ¿Cómo entramos a 2025 y cómo salimos de 2025? ¿Qué queremos que pase distinto en 2026 y qué estamos dispuestos a hacer distinto en 2026? Am, Importante, seguir educándose financieramente, asistir a talleres o seminarios financieros, ojalá de gente que pueda probar lo que ha hecho, no solo por tener más seguidores, es realmente una persona que sabe de finanzas. Eso es una de las peligros que hay hoy en redes sociales. Asegúrense de poder ver de alguna manera que es una persona que realmente ha hecho lo que dice hacer y que no vive de vender cursos. Porque cuando alguien vende cursos y solo se dedica a vender cursos y dice que además tiene la fórmula perfecta para hacer dinero, el dinero viene de vender cursos, no viene de hacer lo que dice que está haciendo. Si no, no tendría tiempo para estar haciendo y vendiendo cursos. Es una generalización, espero que me entiendan por dónde quiero ir, que es diferenciar de las personas que realmente me pueden hacer crecer a las personas que simplemente me están vendiendo un sueño para sacarme mi dinero y al final quedo en el mismo lugar donde yo estaba. Am, Importante, ser muy honestos de si necesitamos hacer ajustes o cambios de vida eh, o si voy a tener momentos de vida que van a tener un impacto en mi presupuesto. Ya sea que quiero hacer ajustes para liberar dinero en el mes a mes y poder empezar este mecanismo de ahorro, o me voy a casar el próximo año, voy a cambiar de trabajo, van a ser un hijo mío y entonces debo empezar a reorganizar todo mi presupuesto para darle cabida a ese evento que viene para mí. Y finalmente, es una buena opción si se tiene mucha confianza con alguna persona, practicar ejercicios de reflexión financiera con un grupo de confianza, compartir nuestros planes, las ideas que hemos visto, permitir que otros duden de ella para ir viendo cuál es nuestra propia hipótesis, nuestra propia teoría de las finanzas personales. Con esto, quiero cerrar hasta acá. Voy a ir buscando aquí los enlaces. No pueden editar el documento aquí adentro, tienen que ir a archivo y darle clic a descargar para que lo puedan utilizar en su computador. Entonces le hacen aquí hacer una copia o hay algún lado que dice cómo descargar, lo pueden hacer. Y si les parece, alcanzamos, creo, a abrir un espacio de preguntas. Siéntanse libres de escribirlas en el chat o eventualmente eh, abrir su micrófono y feliz de que podamos conversar sobre cualquier duda que tengan ustedes. Mientras tanto, les voy a compartir en el chat las dos herramientas, la de endeudamiento y la de endeudamiento. Perdón, endeudamiento y presupuesto. Ahí está. Súper, Dayanara, de acuerdo.
inversiones es todo un tema que deberíamos tener casi que una sesión completa solamente para hablar de inversión. Me parecería importante, obviamente, que los que quieran asistir, pasen primero por este primer curso de finanzas en general y si han resuelto todos los otros niveles, ya ahora sí poder entrar a ver qué mecanismos existen de inversión y qué estrategias además existen de inversión. Déjame ver si existe otras preguntas. Por ahí vi también la mano levantada de Ricardo. Si quieres, Ricardo, revisa si tú puedes abrir tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias, Juan, por tu participación. La verdad que muy atinada. Siempre aprendemos. Quiero hacerte una pregunta que me surgió mientras ibas desarrollando. Sí. En el caso hipotético de que yo quiera comprar una segunda casa, vamos a decir en Punta Cana, por ejemplo, Sí. ese dinero de que voy a pagar mensualmente, ¿es una deuda o lo puedo considerar como una inversión? Gran pregunta. A ver, yo te diría, depende de el uso que quieras darle también a ese activo. ¿A qué voy? Si tú quieres tener una segunda casa y es una casa de descanso, lo que nosotros en Colombia llamamos como una finca, que es, la tengo allá y allá voy los fines de semana, este, pero no es un activo que me produce necesariamente un flujo de caja o me produce dinero. No es que sea una deuda, la deuda es el crédito que tomes para comprarla si la compras con crédito. Esa es la parte que es deuda. Simplemente es un activo no productivo. ¿Sí? Tengo algo que tiene valor, incluso que puede valorizarse con el tiempo y que eventualmente en 10 años esperaría que si hay valorización, etcétera, lo pueda vender por un valor más grande del que la compré, pero técnicamente hoy es un activo no productivo a menos de que mi estrategia de inversión sea comprar unos activos que se valorizan con el tiempo y después los vendo para hacer algo de dinero extra por ese lado. Entonces, solo si se cumpliera esa condición lo llamaría una inversión. La segunda forma para llamarlo inversión es que ese activo me pueda generar algún tipo de flujo de caja. Ejemplo, lo alquilo como un Airbnb y entonces ahora tengo un activo productivo que genera efectivo y ese efectivo ya después yo puedo o reutilizar, reinvertirlo de alguna manera o lo ahorro o lo llevo a otro lado de otra manera, pero es un activo que me genera una renta, por decirlo así. Entonces, si se cumple alguna de esas dos condiciones, lo llamaría una inversión. Condición uno, me genera unas rentas porque lo alquilo o ya sea para corto plazo, largo plazo, etcétera. Condición dos, tengo la firme convicción de que estoy comprando esa vivienda o ese activo porque se va a valorizar y en el futuro lo quiero vender. O también hay una opción 3 y es, no necesariamente tiene que ser una inversión y es, simplemente quiero una casa de descanso y es un lujo, por decirlo de alguna manera, que quiero darme. No estoy pensando en venderla. Si un día termino vendiéndola, está bien, pero no es el objetivo por el cual la estoy comprando. Por lo tanto, no está asociado a ese objetivo de inversión. Aun si se desvalorizara, el día que quiera venderla, la vendo. Y lo que quiero simplemente es descanso y lo estoy invirtiendo simplemente para poder tener ese lujo de ir a descansar a Punta Cana. Entonces al final depende más como de nuevamente el objetivo y la intención que pones en el activo que de otra cosa. No sé si hasta ahí fui claro con mi respuesta. Sí, 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 excelente, excelente. Muchísimas gracias. Chévere. Muy bien. Aquí ya veo algunas preguntas en el chat. Mira, vamos con Joana, que dice, ¿cómo puedo mejorar la manera de ahorrar? Soy tímida para el ahorro. Bueno, Esto, eso podría llevarnos a una conversación más larga porque, claro, me parece muy, muy interesante el adjetivo que utilizas de timidez, de ver si realmente es timidez o
puede ser más desconfianza, que no sé dónde poner la plata porque no le creo a nada que la pueda tener segura, o realmente tímida significa que gasto casi lo mismo que ingresa y más bien es que no tengo la capacidad real de ahorro. Entonces, cuando... Cuando crees que la pista está un poquito dentro de tu capacidad, llámalo timidez o de otra manera, una muy buena forma es hacer algo que se llaman mecanismos de compromiso. Mecanismos de compromiso es hacernos un poquito de trampa a nosotros mismos, cambiar cosas en nuestro entorno para obligarnos a hacer ciertas cosas que naturalmente no queremos hacer, como ahorrar, por ejemplo. Entonces, les doy un ejemplo que se me viene rápido a la cabeza que se puede hacer en Colombia para que ustedes piensen si algo así se puede hacer en República Dominicana. Eh, a veces las empresas en donde trabajan algunos empleados tienen fondos de empleados que les permiten hacer, o alianzas con entidades financieras que les permiten hacer descuentos automáticos de su sueldo todos los meses a un fondo de ahorro, como si uno pagara una tarjeta de crédito o algo por el estilo. Entonces, para evitar que sea mi decisión, yo puedo ir a recursos humanos o al área encargada y decirle, todos los meses sáqueme el 5% de mi sueldo y llévelo a ese fondo de ahorro. Y eso lo hacen automáticamente. A mí en la cuenta me cae solamente lo que me queda y esa plata se va directo al ahorro en el producto financiero que yo haya elegido. Entonces, a lo que voy es que la idea es, yo establezco una opción por defecto y a veces casi que en automático. Hay entidades financieras que tienen bolsillos digitales y entonces dice, todos los 5 de cada mes, quíteme tantos pesos y mándelos a ese bolsillo o a esa subcuenta de ahorros, por ejemplo. Entonces yo lo que hago es obligarme de alguna manera a ahorrar, pero sin tener que tomar la decisión, porque tomar la decisión es lo que me da miedo, me da pena, me da vergüenza, me da timidez, etcétera. Entonces te recomendaría que hicieras una búsqueda sobre mecanismos de compromiso para el ahorro y ver qué trucos puedes hacerte a ti misma para obligarte de alguna manera a ir empezando ese ahorro. Y luego probablemente la timidez la pierdas cuando empieces a ver que eso empieza a acumularse y de repente estás teniendo unos capitales interesantes y ya entonces eso te pone a pensar, ok, ahora sí que puedo hacer con esto, cómo puedo hacer para ahorrar más, etcétera. Lo importante es exponerse a ese hábito y crear ese hábito. Am, Galdis decía, me gustaría tener más información sobre la compra de seguros. Esto también nos daría para una sesión entera sobre el tema, pero básicamente lo mínimo que necesitaría saber es, casi cualquier cosa se puede asegurar y un seguro básicamente es un contrato en el que yo pago mensual o anualmente un precio a cambio de que si algo me pasa a mí o a una de mis propiedades o a uno de mis bienes o alguno de mis activos, la aseguradora cubra esa pérdida, por ejemplo. Y entonces yo puedo proteger cosas como mi vivienda. Y la puedo proteger de desastres naturales, la puedo proteger de robo, entonces puedo proteger las pertenencias que están dentro de la vivienda. Yo puedo proteger mi vehículo de daños que yo haga a terceros, de terceros que puedan dañarme a mí, de robo también. Yo puedo protegerme a mí mismo, ¿sí? Ya sea porque si llego a quedar incapacitado por algún motivo y no puedo seguir ganando el dinero que hoy gano, por ejemplo, la aseguradora entonces me garantiza un ingreso por un número de años o me paga un monto para yo decidir qué quiero hacer con ese monto. Y al final, entonces, de lo que se trata cuando llega el momento de pensar en esto es, am, uno, evaluar cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto y es cuáles cosas podrían pasar que tuvieran una afectación más grande hoy en mis finanzas personales. Y empiezo a proteger lo más importante primero y luego voy haciendo espacio para ir protegiendo las otras cosas. Y en la medida en que yo puedo proteger mi ingreso frente a incapacidades, mi vivienda, si yo ya tengo vivienda, mi auto, si tengo auto,
no sé, el ingreso también de mi esposo, de mi esposa, etcétera, yo puedo ir entonces desacumulando un poco el fondo de emergencias, que es ese ahorro a la vista que yo tengo, es decir, ese ahorro que debo tener líquido en algún lado, disponible en una cuenta de ahorros, un pedacito eventualmente en efectivo muy pequeño, lo puedo liberar para llevarlo a otras actividades de inversión. Ese es básicamente como el truco. Ahí va a ser importante buscar un buen agente de seguros que pueda asesorarme más allá de qué póliza elegir sobre cómo ir creando un plan o una estrategia de protección en mis finanzas personales. Miremos qué más por aquí tenemos. Muy bien. Límite de tarjeta de crédito que debe tener una persona. A ver, eso depende mucho más de la capacidad de autocontrol y de planeación financiera que tiene una persona que necesariamente como del límite. Yo personalmente creo que una tarjeta de crédito no debería tener más de 2 o 3 veces mi ingreso mensual. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento en la vida necesito pagar algo con la tarjeta de crédito que es 2 veces más grande o 3 veces más grande que mi ingreso mensual, probablemente la tarjeta de crédito no es el mejor vehículo que yo debería estar utilizando para endeudarme. No significa nuevamente que no me endeude. Lo que estoy diciendo es que como la tarjeta de crédito es de los créditos más costosos que hay en el mercado, si llega a haber un momento en el que yo tengo que pagar algo que excede mi salario o mi ingreso mensual en 2 o 3 veces, probablemente sería mejor buscar un crédito de libre inversión, por ejemplo. ¿Sí? Eh, entonces, es más por ahí que yo tendría la idea de cuál es el límite. Y en términos de número de tarjetas de crédito, yo personalmente creo que 2 tarjetas son más que suficientes. Solo en algunos casos muy puntuales podría llegar a unas 3 tarjetas de crédito. Yo, por ejemplo, tengo 3 tarjetas de crédito. Tengo una de una franquicia, ni siquiera pero lo hago así. Tengo una de una franquicia y de un banco. Y tengo otra de la otra franquicia y del otro banco. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se caen unos servidores, como lo que pasó la semana pasada, y entonces justo el banco A utilizaba esos servidores y se me cae ese banco, tengo la tarjeta de crédito, la otra, que en caso de que llegara a necesitarla. Y viceversa, si ya no es el banco, sino es la franquicia, que por algún motivo no se acepta en un comercio o algo por el estilo, puedo tener la otra tarjeta. Muchas veces entre estas franquicias tienen promociones solo para esas franquicias. Entonces, a veces hay promociones en viajes, en seguros, en cosas que me puede dar la una franquicia que no me da la otra. Entonces, normalmente tengo 2 tarjetas para utilizar esos beneficios. Me cuido, sí, de que normalmente una de las 2 tarjetas es la que mejor uso o la que más uso y la otra normalmente no la uso tanto. Entonces, la que no uso tanto me aseguro de negociar con el banco que no me ponga una cuota de manejo. Tenemos esta pregunta de cómo puedo iniciar mi fondo de emergencia si no percibo muchos ingresos. Perfecto. La respuesta puede estar en 2 lugares. Uno, en el ejercicio de presupuesto. Recuerden, tienen que descargarlo a su computador haciendo clic ahí en File o en Archivo y ahí dice Download. Eh, y es uno, o bajas algo de gastos para liberar dinero en el mes a mes y con ese dinero en el mes a mes empiezas a ahorrar hasta crear el fondo de emergencias, que podría ser tener al menos 2 o 3 meses de ingreso ahorrado, o aprovechas los beneficios si los tienes de cosas como el doble sueldo. Si el doble sueldo logras liberarlo o esos ingresos anuales extraordinarios logras liberarlo, de ahí también se puede sacar. Si además tienes, eh, si además tienes deudas, entonces lo que te diría es, pues primero paga las deudas y luego sigue haciendo el mismo esfuerzo que estabas haciendo en pago de deudas, pero ahora mételo a ahorrar para ese fondo de emergencias.
No hay mucho más, la verdad, que se pueda hacer. Podrías también tratar de buscar una forma de aumentar los ingresos, pero nuevamente eso no es tan sencillo como que de un día a otro uno ya sabe cómo se aumentan. Se pueden hacer, habría que ver es cuál es la actividad con el tiempo que dispones para que te permita ir incrementando ese ingreso para poder crear ese fondo de emergencias. Entonces, opción uno, incrementar ingresos. Opción 2, bajarle un poco al gasto actual, sí se puede, ¿sí? Opción 3, aprovechar y con eso que bajas de gasto lo llevas al ahorro. Opción 3, si tienes deudas, prioriza primero salir de deudas antes que hacer el fondo de emergencias. Haz tu objetivo número uno de los próximos 6 meses, salir de deudas y luego eso que pagabas de deudas, empieza a ahorrarlo. No modifiques todavía tu gasto, empieza a ahorrarlo hasta hacer tu fondo de emergencias. 3, aprovechar los ingresos anuales ocasionales, el doble sueldo, alguna bonificación, etcétera, y llevar eso completo al fondo de emergencias. Más allá de eso, no hay mucho que se pueda hacer. Y Dayanara me pregunta, ¿aumentó la cantidad de meses luego de la pandemia? De hecho, yo siempre he pensado que el fondo de emergencias incluso puede terminar variando entre hombres y mujeres. Y las mujeres desafortunadamente necesitan hacer un fondo de emergencias más grande que el de los hombres, dependiendo de cómo lo analice uno. El análisis que alguna vez hice en mi empresa era, las mujeres en promedio tardan más meses desempleadas o buscando empleo que un hombre. Y el riesgo más evidente que uno podría pensar por un fondo de emergencias es, me quedé sin trabajo y entonces necesito sobrevivir unos meses antes de encontrar un nuevo trabajo. Y en ese sentido, un fondo de emergencias ideal para una mujer podría estar alrededor de los 6 a 7 meses. Y un fondo de emergencias ideal para un hombre podría estar entre los 4 y los 6 meses. Eso varía según la edad, eso varía según mil y una cosas, pero lo mínimo, mínimo, mínimo sería un par de meses o 3 meses. ¿Para qué? Para que cualquier desajuste que haya en mi vida en donde me toque usar ese dinero, yo tenga un par de meses para resolver la situación y poder volver a intentar algunas cosas y volver a donde yo estaba antes de esa emergencia o antes de ese imprevisto. Muy bien, yo creo que con eso hemos resuelto las dudas del chat. Sí, han quedado todas claras y respondidas. Gracias, Juan, por compartir estos consejos con nosotros para fortalecer nuestras finanzas personales. Y gracias a los participantes por estar presentes, por estar atentos y también compartir sus preguntas con nosotros. Así que sigan atentos pues a las publicaciones que hace la Asociación Cibao. De manera recurrente pues estamos haciendo actividades de educación financiera pues gratuita para todas las personas. También pueden visitar nuestro canal de YouTube, donde también tenemos otros webinars que hemos realizado en el año junto a Juan Camilo y también otras iniciativas que también hemos hecho años anteriores, también junto a Juan Camilo. Así que hay mucho contenido de valor para seguir fortaleciendo las finanzas. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Feliz noche a todos. Bye bye.